Bueno, buenos días, colegas. Me presento. Mi nombre es David Romero Beleño, graduado de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar. No sé si la habrán escuchado. Y especialista en Derecho Penal de la Universidad Pontificia Bolivariana de la UPB. Pues lo que queremos compartir con ustedes hoy es el tema de los procesos que están en nuestra legislación policiva, en nuestra ley 1801 del 2016. Esta legislación es un poco compleja, es un poco a veces enredada, tiene términos que confunden y por eso es que desde el principio han surgido diferentes modificaciones. Es más, cuando el código sale, como a los 2 o 3 meses, se deroga una cantidad de artículos como desde el 40 hasta el 70, porque estos como tal deben implementarse por otro tipo de ley y no como se hizo mediante el código. Y hasta la fecha eso sigue de la misma manera, sigue derogado. No hay de pronto pronunciamientos, pero es por de pronto lo difícil o la inexperiencia que tienen nuestros magistrados, nuestros congresistas sobre el tema de cómo implementar código. Tanto así que en un principio se llamaba Código de Policía y le cambian el nombre porque entonces la gente decía, no, pero oye, ese código es de la Policía Nacional. Porque uno tiene de pronto ese concepto de que uno escucha código de policía y piensa que es hecho directamente para la policía. Entonces vienen, sacan, implementan, sale un proyecto donde modifican este nombre y donde dicen, bueno, de ahora en adelante el código se va a llamar Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para poner un poco de pronto más amplio, para que la gente sienta que esta ley los protege, los cubre, los abarca a todos o les rige para todos. Y bueno, eso en un poquito de historia más de lo que es como tal esto. ¿Qué quiero? Que cuando tengan alguna duda, el doctor Sergio de pronto que no pueda activar audio ni cámara me la escriba. Doctor Daniel o Daniel Alfonso me hable, me interrumpa cuando quiera, porque la idea es que vayamos parando en eso que ustedes consideren que hay que hablar un poquito más o que les queda la duda y eso para ir ampliando. Es mi primera vez que me paro frente a dos colegas, dos personas a hablar de este tema, estilo conferencia, estilo charla. Entonces cualquier sugerencia eh, será bienvenida, cualquier queja, cualquier reclamo, bueno, para todo eso estamos. Pero decirles que la ley 1801 del 2016 en su objeto es preventiva, o sea, no es una ley que busca ser radical como se ha implementado y como se ha visto por algún personal uniformado de la policía. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, esta ley la cogieron y la volvieron nada, haciendo miles y miles y miles de comparendos, sin siquiera tomarse la molestia de irse al objeto del código y mirar, oye, el código es preventivo, vamos a molestar, vamos a hacer esto, antes de pasar de pronto a consecuencias más gravosas, antes de ir a la multa, que es lo que se le conoce de pronto como la última sanción, como la medida correctiva más fuerte. Antes de eso hay muchas otras cosas que se pueden aplicar, pero el objeto del código es eso, un objeto preventivo y un objeto que busca restablecer la convivencia. Si se restablece la convivencia sin necesidad de tener que implementar ninguna medida correctiva, ahí se cumple el objeto del código y ahí tendría que parar como tal. Pero bueno, eso en realidad en lo común no, no se da así como nosotros quisiéramos, no se ve de esa manera, no se muestra de esa forma. Por eso vamos a empezar a hablar del proceso verbal inmediato. Este proceso verbal inmediato se encuentra estipulado en el artículo 222 de la ley 1801 del 2016. Este proceso está en cabeza como tal de las siguientes autoridades de policía. ¿Quién puede adelantar proceso verbal inmediato? Primera autoridad, personal uniformado de la policía. ¿Cuál es ese personal uniformado de la policía? Eso que nosotros vemos por allí como los patrulleros, los que andan siempre en las motos, los que andan
de un lado para el otro vigilando, ese personal de vigilancia, de control. Ese personal es la primera autoridad de policía que trae nuestra legislación, nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las funciones que él tiene, la competencia, las funciones donde él pueda adelantar procesos, se encuentran en el artículo 210 de la ley 1801 del 2016. En este artículo podemos encontrar medidas correctivas como destrucción del bien, podemos encontrar medidas correctivas como inutilizar bienes que ocupen el espacio público. También podemos encontrar medidas correctivas como participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Se pueden encontrar este tipo de medidas correctivas que son competencia del personal uniformado de la Policía Nacional y que se van a adelantar por el proceso verbal inmediato. Entonces, ¿qué autoridades son competentes? Primero, personal uniformado de la policía. Segundo, comandante de estación o subestación de policía. Estos comandantes, sus funciones, sus competencias están establecidas en el artículo 209 de la ley 1801 del 2016. ¿Qué pasa con ellos? Los comandantes tienen casi las mismas funciones que el personal uniformado de la policía, solo que estos tienen dos diferentes. Tienen suspensión temporal de la actividad en primera instancia y tienen suspensión de reuniones que involucren aglomeración de personas no complejas. Esa es la única diferencia en el caso de las funciones que tiene el personal uniformado con el comandante. Entonces, ¿qué pasaría si a mí me inicia un proceso donde la medida correctiva a imponer es suspensión temporal de la actividad? Por ejemplo, perdón, yo tenía mi establecimiento de comercio donde vendo licores, donde vendo bebidas. Ahí en el establecimiento lo tenía abierto a una hora que no es la estipulada, a un horario que no está establecido por el alcalde. Entonces me van a imponer como medida correctiva suspensión temporal de la actividad. Viene y me lo hace un patrullero común. Si el patrullero común me llega a hacer ese proceso como tal, ya ahí el comparendo o la orden de policía estaría presentando vicios, porque no tiene competencia para esto. Les cuento que eso pasa muy a menudo bueno, acá en el municipio, no sé si en otras partes de Colombia, pero muy a menudo es que el personal uniformado del común, los patrulleros del común, suspendan actividad sin tener la competencia. Y a veces por el desconocimiento, las personas como tal dejan así, eh, no buscan de pronto la solución y se pasan los días de suspensión con su negocio, con su establecimiento cerrado por desconocer la norma. En ese caso de la suspensión, bueno, hablando de la suspensión, en primera medida se pueden suspender el establecimiento de 3 a 10 días. Ya posteriormente, si el residente sigue a los 3 meses y una tercera vez ya sería una suspensión definitiva, pero bueno, ese no es el tema de que estamos tratando. Estamos diferenciando las competencias de uno con el otro. Entonces, el comandante tiene igual que el personal uniformado de la policía, solo que le cambian en dos competencias que tiene de más. Y el comandante del Centro de Atención Inmediata de Policía, esos comandantes del CAI que tienen las mismas funciones de los comandantes de estación o subestación de policía, igual se encuentran estipuladas sus funciones y sus competencias en el artículo 209 de la ley 1801 del 2016. Bueno, entonces hasta ahí estamos bien, hasta autoridades competentes. No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces Perfecto, perfecto, doctor, perfecto. listo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es formas de iniciarlo. ¿Cómo se inicia ese proceso verbal inmediato? Bueno, de oficio. ¿Cómo es de oficio? El personal uniformado de la policía, el comandante de estación, están realizando labores de patrullaje y se percatan de que hay un comportamiento contrario a la convivencia. Por ejemplo, hay una riña entre dos personas que se están agrediendo verbalmente. Él dice, bueno, este comportamiento pues está estipulado en el artículo 27, que es el que maneja todo ese tema de agresiones entre las partes, entre personas y eso. Y él dice, esto puede ser un comportamiento a contrario de la convivencia, voy a iniciar. O sea, ir de oficio sin que nadie tenga de pronto el interés de llamar y decir, mira, aquí está. No, como ellos pasan en labores de patrullaje, ellos muchas veces se pueden dar cuenta de lo que se está realizando
en la calle, de las actividades, de los comportamientos que se puedan estar presentando entre los ciudadanos, también en los establecimientos. Como ellos también realizan labores de patrullaje, ellos saben cuando un establecimiento no cuenta con la documentación, cuando sí, porque eso también hace parte de la vigilancia. Bueno, eso es de oficio. Yo sé que ustedes de pronto ya conocen ese tema de inicio de los procesos de oficio. Y está a petición, la siguiente forma de iniciarlo es a petición de quien tenga interés en que se aplique este proceso. Por ejemplo, eh, la vecina. La vecina vino y me agredió y me amenazó y me dijo, voy a hacerte esto, voy a hacerte lo otro. Y yo, pues asustado, no tengo dónde acudir y digo, no, yo voy a ir al de la Policía Nacional. Voy a ir a la Policía Nacional a poner esta inconformidad para ver qué pueden hacer ellos. Entonces ahí es donde está la petición de parte. Yo como parte estoy sufriendo, yo como parte me intereso en que se aplique pues toda la normatividad y en que se me busque un poco de justicia a eso que estoy viviendo. También pueden ser documentos por escrito, esa petición también puede ir por escrito, puede ser oral, puede ir directamente a la estación. Un ejemplo de una solicitud que la policía conoce y que se puede hacer por escrito es cuando se solicita que ellos de manera preventiva actúen en el tema de lo que conocemos como las invasiones. Perdón. No sé si ustedes se han dado cuenta que en Colombia ese tema se ha estado moviendo mucho y que la gente cree que hay que ir directamente a la inspección de policía para que se ordene el desalojo de estos ciudadanos que están invadiendo, que están perturbando. En ese caso, la primera autoridad que podría conocer de ese asunto es la Policía Nacional. Y lo que se debe hacer es redactar un escrito informándoles que apliquen la acción preventiva que ellos tienen dentro de las 48 horas para que ellos inicien proceso, la apliquen y esas personas ellos den la orden de que salgan o sacarlas directamente sin necesidad de votar de pronto ese otro proceso que adelante el inspector, ese otro proceso que adelante el alcalde, sino que ahí nos estaremos de pronto salvando de un problema, de un conflicto más adelante. Entonces, esa puede ser un ejemplo de una petición de oficio para que se inicie como tal o para que se aplique el proceso verbal inmediato. Ahí continúa diciendo la diapositiva que se podría iniciar en el lugar donde ocurrieron los hechos o en el lugar en que el personal de la policía encuentre al ciudadano. Esa era otra duda que las personas decían, o que los policías dicen también, no, pero sí, yo no lo vi, yo no vi que él estaba haciendo esto, o bueno, yo sí lo vi, pero él salió corriendo y yo no pude hacer nada, no pude de pronto irme detrás y mirar y no. También puede ser que la persona viene y me diga, mira, este señor me hizo esto, me agredió de esta manera, ta. La policía puede llegar directamente hasta donde él se encuentre, no solamente en el lugar donde cometió la conducta, va directamente donde él se encuentre para aplicar o para iniciar el proceso verbal inmediato. O sea, no solamente tiene que ser en el lugar donde ocurrieron los hechos, no solamente tiene que ver el policía que le está realizando los hechos, no. En ese momento también podría trasladarse, por eso ese nombre de inmediato, que lo que se busque es que la solución sea una solución rápida, una solución movida y que el ciudadano no tenga que esperar tanto para poder de pronto sentir que se le está aplicando esa justicia. Entonces la policía llega al lugar, llega al sitio, identifica al ciudadano, lo identifica con nombre, con documento y le informa, bueno, a usted lo están acusando de esto, usted lo están acusando de que cometió, de que realizó, de que hizo este comportamiento contra la convivencia en el lugar donde este se encuentre. Un paréntesis aquí, y es que la policía, como regla general, cuando va a iniciar proceso verbal inmediato, tiene que hacerlo en el lugar donde ocurrieron los hechos, tendría que hacerlo en ese lugar. Pero la policía en la mayoría de veces coge y traslada a la persona hasta la estación de policía para agotar el proceso verbal inmediato. Situación que no es como tan sencilla como ellos la hacen ver, porque ellos dicen traslado al ciudadano, y allá en la estación le hago el comparendo con el traslado para procedimiento policial. Y ahí están cometiendo un grave error y es que ellos vienen, lo trasladan, hacen proceso, le ponen comparendo y lo mandan. Y ahí no, hay que cumplir con unas obligaciones, con unos requisitos como mínimo para ese traslado por procedimiento policial.
Por estas situaciones, cuando me encontraba en la inspección de policía, muchos comparendos se venían abajo, muchas órdenes de policía o medidas impuestas por la policía se venían o se caían porque había una violación del debido proceso. Al ciudadano venían, lo trasladaban para la estación, no le hacían el acta requerido, porque hay que levantarle un acta cuando se traslade, diferente a lo que se está haciendo en la orden de comparendo, donde se le explique por qué se le va a trasladar, el tiempo que va a demorar el traslado, donde se le diga que tiene que acompañarlo una persona, que tiene que asistirlo, que tiene derecho a una llamada, todo eso. Pero eso no se hacía o no se hace en la gran mayoría de municipios, de inspecciones. La policía te traslada, te hace la estación, te hace el comparendo en la estación, hasta tu esposa te tiene allá y después te manda con tu orden de comparendo, con tu medida correctiva para la casa, sin siquiera darte el acta de todo lo que pasó y por qué fue el motivo y por qué, bueno, se adelantó ese tipo de procesos directamente allá en la estación. O sea, ellos sí pueden adelantar el proceso en la estación, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pero norma general que lo realicen en el lugar donde ocurrieron los hechos o donde encuentren al ciudadano sin necesidad de tener que trasladarlo hasta la estación de policía del municipio. ¿Todo claro hasta allí? Vamos entonces a pasar, Sí, doctor, perfecto. vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Proceso verbal inmediato, listo. Entonces, la policía identificó al ciudadano, le informó de lo que lo estaban acusando. En estos momentos el ciudadano tiene la oportunidad de ejercer su defensa, de ejercer sus descargos. Después de que la policía le dice, bueno, te estamos acusando por esto y esto, nos dijeron que hiciste esto y esto, vimos que hiciste esto y esto. Ahora llega el momento en el que el ciudadano se va a pronunciar y que el ciudadano va a decir en descargo, no, yo no cometí esa conducta por esto y esto, no, las cosas no fueron así, por esto y esto. A veces, cuando el conflicto es entre dos personas y una de las partes es la que llega de pronto a solicitar que se le brinde ese acompañamiento de parte, se escuchan a las dos partes, se escucha a la persona que está diciendo él hizo esto, con la otra persona que está diciendo yo no le hice eso, y ahí, bueno, se transcriben como tal los descargos. Eso en caso de que sean dos partes y que haya un conflicto, una controversia entre dos ciudadanos. Aquí supongamos que solamente es la persona, la policía la vio y la policía le está iniciando el proceso. Entonces viene esa etapa donde él se va a defender. Para tener en cuenta aquí, no sé si ustedes han visto una orden de comparendo, pero una orden de comparendo, una comparendera como tal, en el espacio de descargo tiene un espacio muy pequeño, donde ahí en realidad no es que el ciudadano pueda decir mucho. Y como les digo, la policía como tal, cuando inicia el proceso verbal abreviado, no sabe que está iniciando tampoco proceso verbal abreviado. Ellos creen que están llenando un formatico de orden de comparendo. O sea, ellos no le dicen a la persona, te vamos a iniciar este proceso verbal abreviado por esto y por esto, por estas razones. Ellos no lo hacen porque he tenido la experiencia de que muchos policías no saben que están iniciando este proceso. Por eso es que a veces en la casilla de descargo, la policía misma escribe lo que ellos consideran. O sea, no le preguntan al ciudadano qué va a manifestar, qué va a decir, cómo se va a defender. Esto no se hace. Y también, como les decía, como el espacio es muy mínimo, a veces la información no cabe allí. Y ahí es donde es indispensable tener en cuenta lo que establece la resolución 03253 del 12 de julio de 2017. Esta resolución ordena cómo debe llenarse la orden de comparendo o cómo debe llenarse, porque ellos lo llaman orden de comparendo o acta. Entonces ellos informan cómo esta se debe llenar. En el artículo 1, casilla 5, allí está el espacio para escribir los descargos como que le estaba diciendo. Y en el artículo 3, casilla 3, el artículo 3 habla de un anexo, anexo 1 a la orden de comparendo. En ese anexo, en la casilla 3, es donde la policía puede ampliar los descargos, porque como les digo, no va a caber en ese espaciocito de la orden de comparendo, del espacio que está establecido para que el ciudadano como tal ejerza su defensa. Incluso dice la ley que al ciudadano se le puede interrogar para ampliar más la conducta, y en ese espacio, como les digo, no cabería o no habría de pronto para que él contara todo lo que está pasando, para que él incluso dijera, tengo otros testigos de que yo no realicé esta conducta. Entonces, por eso nos tenemos que dirigir a ese anexo 1. La mayoría de las órdenes de comparendo que se imponen no van acompañadas del anexo 1.
no van acompañadas de una ampliación. Entonces ahí a veces, bueno, uno como en este caso, como yo era inspector, yo decía, bueno, pero aquí dice que el ciudadano estaba agrediendo con otra persona. Y en los descargos dice por ejemplo, él empezó primero y ya, no informan más. Entonces ahí uno queda con la duda de que, bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué hacemos? Vamos a ver si está la hoja Nelson. No, tampoco estaba la hoja Nelson. Entonces era muy difícil decidir con tan poquita información cuando las órdenes de comparendo llegan hasta la inspección de policía. Que hay que tener claro que no todas las órdenes de comparendo tienen la necesidad de ir directamente o de pasar al inspector. Y hay que tener claro también que la orden de comparendo se le conoce como orden de comparendo o también se utiliza este mismo documento como informe a autoridad de policía competente. Esto es para cuando la policía está documentando una medida correctiva que no es de competencia de ellos, pero que ellos la vieron, ellos utilizan la orden de comparendo también como un informe para que la autoridad, para que la persona comparezca ante la autoridad que sí es competente para conocer de este asunto. Entonces, bueno, descargos, la defensa del presunto infractor se hace en el espacio que está determinado, que es en el artículo, en la parte de descargo que trae la orden de comparendo. Se solicita uno como ciudadano, uno como abogado, si quiere que la información se amplíe, que utilicen el anexo para uno poder realizar unos descargos como debe ser, para uno poder ejercer una verdadera defensa. Eso en el tema de la defensa. Ahí vamos bien hasta ahora. Sí, señor, sí, no sé si el colega Sergio tenga algo que dar, pero está sin audio, Sí, yo le dije al colega Sergio que me que le escribiera al chat. escribiera cualquier cosa. No, doctor, perfecto. Lo único es una preguntita ahí Dígame, cortica doctor. de lo que, ¿cómo se la planteo? Decía usted que los uniformados adelantan el proceso verbal inmediato, Sí, ¿cierto? sí, claro. Eso. Eh, ¿cuándo, cuándo llegaría o en qué eventos llegaría hasta la inspección? Bueno, O sea, si cuando usted, creo que eso lo va a decir usted ahorita más adelante cuando uno lo objeta y eso, esperemos a llegar allá. sí, listo, Creería yo ajá. que ahorita se Sí, va a sí, hacer eso. esperemos, terminemos el proceso verbal inmediato y si no le resuelvo la duda me la vuelve hacia la inquietud. Listo, Y vamos listo, allá doctor. votándolo a ver. Listo, perfecto. Bueno, entonces, se escuchó al ciudadano en los descargos, sigue la etapa de ponderación y mediación policial. ¿Ponderación de qué? De los hechos y los descargos manifestados por el presunto infractor. Aquí la autoridad de policía, ya sea el comandante, ya sea el patrullero, el personal uniformado de la policía, va a ponderar, bueno, el ciudadano me manifestó esto, me dijo que si bien el perro hizo popó en espacio público, él fue a su casa a buscar una bolsa para poder recogerlo. Eh, ¿Será que se procede como tal? ¿Será que se implementa la orden de comparendo? Empieza esa ponderación. Esa ponderación queda muy bonita, está ahí en la ley establecida, están en el artículo 222 establecido, pero no se aplica. No se aplica porque el personal uniformado de la policía solamente, como les digo, en descargo le escucha a uno, o sea, ni escucha en descargo, ellos van, cuando ellos sacan la comparendera es porque van a imponerlo, sí o sí, por el mismo desconocimiento de que lo que se está adelantando es un proceso y por el mismo desconocimiento de que ellos tienen la facultad de decir, bueno, vamos a analizar, vamos a ver la conducta, no apliquemos, o sea, no cada vez que se saca o se empieza a llenar el acta es porque tiene que ir definitivamente una sanción, pero estos no lo ven de esa manera, o sea, la policía de esa manera no es que ve las órdenes de comparendo, no, ellos cargan ese documento y cuando lo sacan para llenarlo, no hacen este análisis, no se detienen a decir, bueno, vamos a ponderar esta conducta, por qué tendría que ser la medida correctiva tan lesiva, por qué vamos a, por ejemplo, el ciudadano me dijo que al ciudadano le hacía falta el documento de Cámara de Comercio, pero yo consulté y sí lo tiene en el sistema, lo que no lo tiene es aquí a la mano. ¿Por qué le vamos a suspender 10 días? Vamos a suspenderle 3, por ejemplo. O sea, en ese caso de esa ponderación, de ese análisis, que el uniformado o que el comandante de estación están haciendo de los hechos, de los descargos, de las pruebas, de lo que se le dijo. Y ahí, en ese momento, al ellos ponderar, el proceso podría detenerse hasta allí. Pero como les digo, eso
es algo que en la realidad no lo vemos, que no se aplica esta ponderación y que la ley lo dice y que es obligatorio. Entonces, para el caso de cuando ustedes estén ejerciendo una defensa hacia un orden de comparendo, manifestar y decir, bueno, pero ¿y dónde ponderó el personal uniformado de la policía? ¿Dónde hizo el análisis? ¿Dónde decidió que lo que mi cliente le dijo en descargos no valía? Porque no hay ninguna manifestación, incluso no hay espacio en la orden de comparendo para que se haga esa ponderación. No está ese espacio como tal determinado. Eh, pero es por eso lo importante de que a veces cuando el personal uniformado de la policía va a implementar o va a realizar una orden de policía, no es necesario o no es obligatorio que siempre se utilice la orden de comparendo como tal. Ellos pueden motivar su resolución también por escrito, ellos pueden hacer su documento, su análisis. He conocido una sola estación de policía que lo hace de esa manera, que es acá una estación de un corregimiento, un comandante de estación de un corregimiento viene e implementa de esa manera. O sea, no utiliza el formato de comparenderas, sino que hace especie de audiencia, así como conocemos nosotros con los jueces, donde valora, donde decide y al final toma, resuelve esto y esto y esto. Pero lo ideal para mí sería que se implementara de esa forma, pero como la policía, por intermedio de la resolución que ya les mencioné, dijo que había que implementarlo de esto, entonces así lo hace todo el personal, así llena el acta, se llena esa acta de comparendo, esa orden de comparendo que para mí siempre he considerado está muy limitada y es muy violatoria a derechos como tal fundamentales que tiene el ciudadano. Ahora, mediación policial. Después de la ponderación, bueno, se ponderó, tenemos que el proceso puede seguir porque el uniformado dijo voy a seguir con el proceso, voy a imponer la multa, el ciudadano es responsable. Eh, en caso de que el conflicto involucre a dos o más personas, se puede plantear una mediación policial. Estas mediaciones también, eh, estas mediaciones van encaminadas a eso, cuando son dos personas en conflicto. No es como cuando la autoridad de policía, personal uniformado de la policía, inició su proceso y dijo se va a sancionar por esto y esto, o sea, no hay otra parte. Entonces, en ese caso, ¿cómo se va a aplicar la mediación si no hay con quién mediar? En este caso, el conflicto entre dos ciudadanos que se agredieron, que se amenazaron, la policía tiene la facultad de venir y decir, bueno, vamos a reunirlos, vamos a mediar, cuéntenme qué está pasando, le propone, vamos a hacer esto para no seguir con esas conductas, esto, lo otro. Bueno, se levanta el respectivo acta, en este caso de que se aplique como tal la mediación policial. Vean, la policía desconoce el tema de la mediación policial y muchas veces ellos se sostuvieron en que ellos no eran competentes para aplicar la mediación como tal. Les decían, no, pero nosotros no somos competentes, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Fue a través de unos pronunciamientos con unos colegas, con unos amigos, en los que nosotros dijimos, bueno, si el artículo 27 de la ley 1801 de 2016 manifiesta de que la policía como tal, en el parágrafo, tiene la obligación de que todos estos procedimientos que adelante por el artículo 27 deben realizar mediación policial, porque ese proceso tiene que subir o porque la autoridad competente tiene que ser otra para la mediación. Si quien conoce en primera medida el comportamiento y quien tendría de pronto la facultad para aplicar una medida correctiva de parte de ellos como una participación en programa comunitario de actividad pedagógica de convivencia, es la policía, porque ellos no pueden mediar. Y ese conflicto se presentó con diferentes, todavía se presenta en muchas inspecciones, en muchos municipios del país, donde todavía dicen de que no es necesario, de que quien debe mediar no es la policía, sino otra autoridad. Pero para mí y para los pronunciamientos y para lo que se hizo, y acá con la estación nos estuvimos escribiendo, estuvimos mandando copia a diferentes entidades y al final la policía acá en Córdoba resolvió de que sí, la Policía Nacional tenía que hacer las mediaciones policiales y lo están implementando. Cuando las personas tienen conflictos a veces con otro vecino que me agrede, que dice que me va a matar, que me publicó esto en las redes, se acercan a la estación de policía y dicen, vengo a solicitar una mediación policial. La policía cita al ciudadano, lo escucha a los dos y como les digo también se puede levantar el acta. Pero fue una discusión que todavía en otros municipios no se está llevando de esta manera. En el municipio donde yo me encuentro, vino la Policía Nacional, ellos mismos capacitaron a un integrante de cada una de las estaciones para que adelantara estos procesos. Y así es que se viene adelantando en estos momentos. La mediación pasa directamente por ahí. Y es que
Solamente con el artículo 222 establece que la policía puede hacer mediación policial, él le está dando esa competencia a ellos porque ellos son las autoridades competentes para conocer del proceso verbal inmediato. Entonces, bueno, esto en caso de la ponderación y mediación policial. Creo que estamos bien, vamos bien por ahí. No sé si tienen alguna pregunta sobre la ponderación y mediación policial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Decisión de la autoridad. Estaba hablando de la mediación, dice el primer ítem que tengo ahí. En caso de que se logre una mediación, se levantará un acta entre las partes, la cual presta mérito ejecutivo ante las autoridades competentes. Entonces, como les estaba diciendo, se llegó a un acuerdo. Las partes dijeron que no se iban a agredir una con la otra. Firmaron esa acta, firmaron ese compromiso como tal y levantaron, hubieron un acuerdo, hubieron obligaciones, firman las partes, firma la Policía Nacional. Ahí terminaría el proceso. En caso de que se levante el acta, porque es que esta acta presta mérito ejecutivo ante las autoridades competentes. Y ahí viene otra vez lo que les decía. ¿Por qué entonces no podría el inspector conocer de esa acta, de hacer él como tal la mediación? Porque en caso de que hubiera un incumplimiento, quien tiene que conocer es el mismo inspector de ese incumplimiento que se dio de la norma. Entonces es bastante complicado porque ya le está, como digamos, manchado, como viciado, como que ya conoció el proceso, cuando hizo la conciliación y ahora mismo le toca aplicar la medida correctiva que continuaría en este caso, que sería la multa por el incumplimiento de la mediación que se levantó. Entonces ahí es donde entra el choque y por eso es que estaba zanjada la disputa entre que no tenía que ser el inspector o la autoridad que podría conocer en caso de un incumplimiento. En este caso, si se incumple el acta, procedería una medida correctiva de multa, la cual es competencia del inspector de policía como tal. En caso de que después de ponderado los hechos, los descargos, del ciudadano se llegue a la conclusión de imponer la medida correctiva, esta se materializará mediante una orden de policía. Ahí es donde está la orden de comparendo. Ahí es donde está, donde la policía en la decisión dice, bueno, sí, se va a ordenar esto y esto, se va a ordenar el cierre por tantos días, se ordena al ciudadano que participe en un curso, que participe en una charla, que participe en esta situación, a que participe en la otra, en lo que es competencia de hecho. Ahí en ese caso, decisión final, se decidió por el personal uniformado de la policía imponer la medida correctiva, que como les digo, la que sea competencia de hecho. Entonces, el ciudadano queda allí y dice, bueno, listo, la policía nacional me impone la medida correctiva. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer en pos de esa medida correctiva que me impusieron? Y nos trasladamos a la siguiente diapositiva, que son los recursos que proceden contra la decisión. Ya dijimos, se impuso la medida correctiva, digamos que de destrucción del bien, la policía me va a destruir el bien, ¿qué hago? En caso, por ejemplo, cuando son armas de estas de fogueo, que la policía como tal vendría en proceso de destrucción, el ciudadano a veces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Se hizo el procedimiento, pero la policía, entonces, después de que la policía manifiesta, impone esta, señala esta, proceden unos recursos. En este caso, bueno, unos no, un solo recurso. Procede el recurso de apelación como tal. El recurso de apelación ante la medida correctiva que se impuso por parte del personal uniformado de la policía. Y aquí es donde entran muchas confusiones, a veces de parte también de nosotros como abogados, de nosotros los colegas. Y como les decía, que a veces la orden de comparendo se utiliza como un simple informe, no como un acta donde se impuso una medida correctiva. Y la duda viene tanto para uno como abogado, como para las personas del común, y es que yo presento apelación a la orden de comparendo, a la medida correctiva que la policía me impuso. Pero vamos a ver que la policía me impuso eh, participación en programa comunitario o suspensión temporal de la actividad, pero también me señaló multa tipo 4. Entonces yo como ciudadano digo, apelo, no estoy de acuerdo con esta decisión, con lo que me manifestaron. Entonces esa decisión
cuando hay apelación sube directamente al inspector. Y ahí es donde nosotros creemos que por subir directamente al inspector ya este va a conocer de la multa, que es competencia del inspector como tal, y no es así. Porque cuando hay apelación como tal, el ciudadano está apelando es la medida correctiva de competencia del personal uniformado. Y como la policía no es la competente para imponer la multa, solamente la señala en la orden de comparendo. Y ahí es donde está la confusión. Muchas personas creen que la policía es la que impone la multa, que la policía es la que tiene esa facultad y la que está catalogada para imponer la multa, y no, ellos solamente la señalan. Entonces al momento de tú manifestar que estás apelando es esa medida correctiva que es competencia de ellos según el artículo 209, 210, y esa es la que va a conocer el inspector y sobre la que se va a pronunciar dentro de 3 días después a que como tal se presente la apelación. Bueno, uno dice, interpongo recurso de apelación contra la medida. Ese recurso de apelación hay que sustentarlo allí mismo, es dentro de audiencia. No es que yo digo interpongo y bueno, después sustento por escrito. No, toca sustentarlo allí, y por eso les digo, la norma debe ser de conocimiento para todos los ciudadanos. Este código policial debe ser, este código nacional de seguridad y convivencia debe ser un código que todo el mundo conozca, porque los ciudadanos a veces les dicen, va a apelar, ellos no saben qué es eso, ellos no saben qué es apelar, y ellos dicen, bueno, y le preguntan a la policía, y la policía a veces menos sabe qué es lo que es apelar. Entonces, no, marcar no en la casilla, porque esa es otra, apenas está para marcar sí, para marcar no, en lo que es la orden de comparendo como tal. Entonces, y ahí empezaría también un vicio en esa orden de comparendo. Y por eso es que ahí le relacioné que en caso de que el ciudadano apele la orden de comparendo, es obligatorio utilizar el anexo número 1 que se encuentra en la resolución 03253 del 12 de julio de 2017, que es la condena cómo se deben implementar los comparendos. Entonces, se debe utilizar el anexo número 1 en la casilla 3.1, porque es que allí, porque el comparendo como tal no te tiene a ti estipulado dónde vas a escribir los descargos, dónde vas a decir, este es el espacio para que, los descargos no, perdón, dónde vas a sustentar el recurso, este es el espacio para que sustente el recurso. Entonces hay que acudir a esa hoja anexo, es por obligación. Cuando hay una apelación o cuando el ciudadano manifiesta que va a apelar, la policía debe sacar la otra hoja, el anexo, llenarlo, con la información, y irse al espacio 3.1 donde está la sustentación y transcribir. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que usted va a decir sobre la sustentación? Y empieza y se transcribe en esa parte. Eso por un lado. Pero como les digo, es complicado. Es complicado que los ciudadanos, los policías como tal utilicen esas anexos, porque muchos la desconocen y ellos solamente cargan sus comparenderas y no van con la hojita como tal. Y miren que ya ahí se está cometiendo un error por parte de los uniformados que puede terminar en una violación al debido proceso. Y es que el ciudadano manifestó que apelaba, pero ¿y dónde está la sustentación? ¿Por qué no la transcribieron? ¿Por qué no sacaron la hoja anexo? Es que miren, así el ciudadano manifieste, o el ciudadano manifieste de que no va, de que va a apelar, pero que no va a sustentar, se tiene que sacar esta casilla, esta anexo, porque ahí hay que colocar, el ciudadano manifestó que no va a sustentar el recurso, y ahí es que hay que dejar la anotación. Entonces, si la orden de comparendo se hizo solamente con el primer documento y no está el anexo, y el ciudadano apeló, ya ahí hay una violación fragante de lo que es como tal el debido proceso. Y por esa razón, la mayoría de las órdenes de comparendo que llegaban hasta la inspección cuando yo estaba ejerciendo como inspector terminaban no aplicándose, porque es que venían ya con una flagrante violación al debido proceso, y es que al ciudadano no se le dio la oportunidad de controvertir, de que sustentara el recurso, de que sustentara por qué no de acuerdo con esa decisión. Y yo les decía, bueno, ¿y dónde está el anexo? No, 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 lo que pasa es que nosotros colocamos ese espacio, porque ese era otro, venían y colocaban la sustentación de recursos en el mismo aparte de los descargos. Donde están los descargos van a colocar la sustentación de recursos. Y yo decía, pero oye, ¿cómo ustedes van a colocar eso allí? Si este espacio es utilizado para los descargos del ciudadano cuando ustedes todavía aún no le han impuesto la medida. O sea, ustedes no le han impuesto la medida al ciudadano. ¿Cómo que ustedes van a utilizar ese mismo espacio para decir que aquí sustenta recursos? Así que hasta este momento no se sabe que al ciudadano se le va a imponer la medida. Entonces yo decía, no, pero bueno, como les digo, esa es una forma de que ustedes lleguen a una orden de comparendo, ustedes vengan y digan, sí, pero aquí como tal, ¿dónde está el anexo? ¿Tú apelaste? ¿Dónde está el anexo? ¿Te recibieron sustentación? No.
Entonces, por ese pequeño problema podría al final terminar cayéndose una orden de comparendo, como era como pasaba en la mayoría de los que yo adelanté. En pandemia, por ejemplo, perdón, que la policía se desquitó haciendo comparendos. Hizo miles y miles de comparendos en todos los municipios. Acá en mi municipio, en 2 o 3 días me llenaron ya que con 30 comparendos. La mayoría venían con apelación. Yo vine enseguida, les pedí el anexo, no, y todos esos comparendos se fueron al piso. La policía se molestó tanto que dejó de hacer comparendos. O sea, no hacía comparendos que por culpa mía, porque yo no los imponía, ta. Pero lo que les quiero decir es que sí se puede, uno como defensa, para plantear una defensa referente a eso, a quien no hay, donde está el anexo, donde mi cliente sustentó, donde le dieron esa facultad, donde le dieron esa posibilidad. Bueno, listo. Supongamos de que sustentó, de que están los documentos, entonces en ese momento, dentro de las 24 horas siguientes, el personal uniformado de la policía o el comandante de estación debe remitir ante el inspector de policía para que éste, dentro del término de 3 días, se pronuncie sobre ese recurso, lo confirme, lo revoque. También puede haber revocación parcial. Por ejemplo, la policía suspendió por 10 días. El inspector considera que esa suspensión debe ser porque por 10 días es muy larga, colocámosla en 4, se puede tomar en 3, se puede tomar esa decisión. Eso en caso de recurso, el inspector tiene 3 días para esto, no va a agotar ninguna audiencia, va a resolver con lo que se le manifestó por el ciudadano en la sustentación y con las pruebas que vengan anexas en la orden de comparendo. Por eso es que el inspector de policía emite decisión, emite el acto administrativo o en este caso la orden de policía, donde decide si confirma o revoca. Y ahí, en ese momento, el inspector le corresponde notificarle a quién, al ciudadano, y notificarle a la estación de policía. En caso de que sea, por ejemplo, una destrucción, la medida correctiva a aplicar, destrucción del bien. El inspector informa a la policía de que se revocó la medida por esto y que procedan a entregarle al ciudadano el bien que pensaban destruir, o que procedan también a reabrir el negocio porque hubo violación al debido proceso y entonces la suspensión que ellos impusieron no va a aplicar. Entonces toca notificarle a la persona y toca notificarle a la autoridad de policía que tomó la decisión. Aquí es donde, bueno, ya les hablaba de la confusión. Hablemos de la objeción, de lo que les comentaba en el grupo. Objeción con apelación son dos cosas muy diferentes, y que tanto los ciudadanos como incluso a veces la policía, incluso a veces los abogados lo miran como de igual forma. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo estoy apelando es la decisión impuesta por la policía en lo que es competencia de ellos. Y cuando yo estoy objetando, porque uno puede objetar, solamente es la multa. Y esta objeción no se hace ante el personal uniformado de la policía. Esta objeción se hace ante la autoridad competente para conocer del proceso. Y yo tengo 3 días para objetar. Ahí sí, puedo esperar, llega el cliente, mire, me pusieron el comparendo antes de ayer, ¿qué hago? ¿Ya objetaste? No, bueno, vete a la inspección de policía y objeta, claro, siempre que tenga señalada la multa. Porque como les digo, la única, la única en la que se puede aplicar la objeción como tal es en la multa. Según el artículo 180 de la ley 1801 del 2016, yo objeto multa. Yo no estoy objetando otra medida correctiva. Entonces, cuando yo ando al inspector le digo, aquí la policía remitió esta orden de comparendo, vino con recurso de apelación, pero yo vengo a objetar la multa dentro del término establecido. ¿Qué hacemos ahí? El inspector le dice, bueno, manifiésteme eso por escrito, por un documento, o venga, vamos a transcribirlo aquí verbalmente, yo le recibo su objeción, cuáles son las razones por las que usted cree que no debieron imponerle la multa, y yo vengo y me pronuncio el inspector como tal viene y decide iniciar el proceso verbal abreviado. O sea, para que haya proceso verbal abreviado tiene que mediar una objeción de por medio en el tema de las multas. Ojo, el tema de las multas. Para iniciar proceso verbal abreviado tiene que mediar la objeción, porque el artículo 223A manifiesta de que si no hay objeción de parte del ciudadano, al sexto día este comparendo se hace efectivo sin necesidad de que el inspector se pronuncie. O sea,
detiene la facultad del inspector de pronto hacer una revisión oficiosa de esa orden de comparendo, como se hacía anteriormente. A mí, por ejemplo, muchos ciudadanos no me objetaban, pero el comparendo presentaba diferentes fallas, diferentes inconsistencias, diferentes violaciones al debido proceso, y yo, así sin objeción, en el tema de la multa, me abstenía de imponer la multa, que es de mi competencia, claro. Me abstenía de imponerla por, como les digo, porque se presentaban estos vicios, pero ahora dice la ley que no, que viene, llega la orden de comparendo, el ciudadano no objeta, al sexto día la orden de comparendo queda en firme, en este caso quedaría en firme la multa, porque es que ahí se refiere específicamente a lo que es la multa, que es como lo que más, como que lo que más les interesa a nuestros legisladores en ese caso, porque fue el tema que se tocó especialmente y el tema en el que son así de radicales. Entonces ya saben, cuando un cliente llegue con una orden de comparendo, ustedes vean que la policía señaló que, que a esta medida, a esta orden de comparendo se le aplica multa tipo tal, lo primero que hay que hacer es dirigirse hacia la inspección de policía y manifestar vengo a objetar para que el inspector inicie el proceso verbal abreviado de acuerdo a su agenda. Bueno, esto referente al tema de los recursos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que ya es como algo para tener en cuenta. Y dice, si el presunto infractor no cumple con la medida correctiva impuesta en el procedimiento verbal inmediato, se le impondrá una multa. Eso dice la norma, que si la policía como tal, por ejemplo, le dijo al ciudadano, tienes que participar en programa comunitario de actividad pedagógica y de convivencia, te mando para tal sitio. El ciudadano viene y no cumple con esa medida, el paso a seguir sería imponer la multa. Eso dice la norma no decía multa por qué motivo, por qué razón, pero ya más jurisprudencialmente, más doctrinalmente, más los inspectores de policía y con el tema de la pandemia decidieron que la multa se impone por el artículo 35, numeral 2 de la ley 1801 del 2016, que eso es desacatar, no cumplir con una orden de policía. Entonces, por esa razón es que procedería a aplicársele la multa. Y ahí, en ese caso, es donde vendría el proceso verbal abreviado. Que les aclaro, no solamente el proceso verbal abreviado es para conocer de multas como tal. Hay una cantidad de otras más competencias, de otras más funciones, pero casi lo que más se maneja es el tema de las multas. Pero entonces, cómo podría en ese caso convertirse el verbal inmediato y subir ante el inspector de policía? Puede subir con la objeción ante el comparendo, ante la medida correctiva, con ya me enredé un poquito. Puede surgir con la objeción que presenta a la multa, ahí el inspector ya tendría la capacidad de conocer, o puede surgir aquí también con el incumplimiento de la medida correctiva, donde el inspector es el competente para aplicar el artículo 35, numeral 2, que sería el tema en el tema de la multa, claro, sería competente como tal el inspector. Entonces, después de agotado todo este proceso verbal inmediato, de hablarles de quiénes son las autoridades, de manifestarles como tal cómo se debe adelantar, qué debe tener en cuenta la policía. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, si no, para proceder con el proceso verbal abreviado como tal. No, doctor, perfecto, ya me quedó aclarada la dudita que tenía, ya me la respondió ahí con el tema de los recursos. Exactamente. Yo sí tengo una duda, doctor, perdón. Dígame, doctor Sergio. Bueno, lo que pasa es que, listo, entonces inicia el proceso verbal inmediato, el policía impone su comparendo, entonces si, o sea, si a mí no me dan la oportunidad como para apelarlo, para presentar yo mis pruebas y todo eso, porque el policía coge y lo que hace es ponga su comparendo y ya, y salen y se van y lo dejan a uno ahí. Entonces ahí no, o sea, si el ciudadano de pronto no le dan oportunidad para presentar sus pruebas y todo eso, o cómo hace el ciudadano más bien para presentar sus pruebas, porque los policías a usted no le van a recibir pruebas, no le van a recibir de pronto un video, un audio, alguna cosa, ¿cómo haría yo para aportar eso? En ese caso, la norma dice que es obligación
de la policía recibir esas pruebas que usted tiene a la mano. O sea, es obligación, solo que es verdad lo que usted dice, la policía no lo hace. La policía ya ahí viene, es más, ni a veces le preguntan al ciudadano si este apela o no. Pero la obligación de la policía es practicar también las pruebas que ellos consideren y recibirlas. Y enviar todo ese expediente ante el inspector de policía en caso de una apelación como tal. Sí, es que ahí es donde viene la cuestión de la pregunta, doctor. Porque, por ejemplo, muchas veces está tanto el ciudadano como el policía se ponen en caliente, ¿sí? Sí, Y uno está en el acto ahí como tal, grabando y eso. Entonces el policía sale, arranca y se va. Y pues yo quedo con el video. Entonces después, ¿cómo hago yo para aportar eso? ¿Qué instancia tengo? O sea, o en el momento en el que le pasen eso al inspector, en ese momento yo puedo aportar mis pruebas como tal, o cómo sería ese caso. Es que eso es lo que a mí no me ha cuadrado en este es que procedimiento. es, que es así. Y nos vamos a eso. Yo le estaba diciendo que el proceso tiene muchas falencias. Y esa para mí es una de las falencias más grandes. Y es que no le dan el espacio al ciudadano para que el ciudadano como tal eh, sustente ante el inspector, sino que dicen que la sustentación tiene que ser ante el personal uniformado de la policía. Y es que mire que dentro la policía tiene 24 horas para pasarle al inspector el comparendo, y el inspector tiene 3 días para pronunciarse. ¿Qué hacía yo en la práctica como tal? Venía la policía, me pasaba la orden de comparendo, esperaba hasta el último día para pronunciarme, hasta el tercer día, esperando que el ciudadano llegara con algo. Porque yo como inspector lo acogía en ese sentido. O sea, no lo aplican todas las inspecciones porque ellos dicen, no, pero es que la norma dice que se debe aplicar es que se debe sustentar ante el personal uniformado de la policía. Pero yo no lo hacía de esa manera siendo garantista. Porque sé que muchas veces como tal al ciudadano no se le da la oportunidad y la policía no le recibe las pruebas y están en caliente como usted dice. ¿Qué ha pasado con algunos compañeros? La persona ha logrado demostrar por medio de grabaciones que la policía como tal no le dio el espacio para presentar las pruebas, no le dio el espacio para sustentarlo. Y en ese caso, esa orden de comparendo ya ha terminado, o sea, ha terminado declarando nula, pero por los jueces. Ya tendría que agotan es por proceso por medio de una tutela, para que ahí un juez se pronuncie y declaren la nulidad de ese procedimiento que se adelantó. Y por lo tanto, ahí terminaría finalizando el proceso. Pero como les digo, o sea, tendría que subir directamente hasta una presentación de tutela por violación al debido proceso, y es por la falta de legislación o de argumentación que tiene ese espacio que usted manifiesta ahí. Que ahí el ciudadano debieran darle un término para que éste presentara ante el inspector, pero no se lo dan. Lo mandan a que sustente inmediatamente. Y a veces el ciudadano no sabe ni qué va a sustentar. Ok, doctor. Yo tengo Dígame, otra dudita, doctor. dígame. Es que, por ejemplo, he visto muchos casos en los que los uniformados cogen y le dicen al ciudadano, no, lo voy a sancionar ¿por qué? Que porque me faltó al respeto y eso. Y cogen, le dejan a usted el comparendo y salen y se van. ¿Ahí qué medio de defensa podría aplicar uno en ese caso? Vienen y solamente llenan por llenar el documento, llenan por llenar la orden de comparendo, no le dicen nada al ciudadano. Solamente le dicen que Sí, su comportamiento es ese es 35 numeral 1. sí, ellos se basan en eso y manifiestan es que no, que es que el ciudadano fue grosero con la autoridad, cuando Ujú. muchas veces no es así. Dos, lo recomendable en esos procesos es que sean grabados, que se ejerzan como tal grabaciones, aunque uno en ese momento no piensa en grabar, no piensa en decir voy a grabar este video para demostrar que la policía como tal no me adelantó el proceso. Pero en ese caso, como hay dos medidas correctivas, una que es multa y otra que es participación, se puede apelar esa orden de comparendo en ese caso. Pero entramos a la discusión que usted me dice de que cómo demuestra uno si uno apela y el policía como tal, los policías no aportan las pruebas o no reciben lo que uno les quiere aportar y después no hay tiempo para estar aportar. Pero la defensa, y lo ideal sería como tal grabar el proceso que se está haciendo para que el inspector revise esa grabación o para que la autoridad como tal revise esa grabación de lo que se hizo.
Porque como le digo, la Policía Nacional, cuando está llenando la orden de comparendo, ellos no saben que están agotando un proceso. Ellos creen que están llenando un simple documento, un simple acta. Ellos no saben que ese proceso es competencia de ellos. Ellos creen que están llenando es la orden de comparendo y listo. Y que por eso el ciudadano no puede decir nada. Pero ahí está de que se estaría violentando como tal, como les dije, en caso de que no se escuche el ciudadano, en caso de que no, no se dé la oportunidad de sustentar, se está violando la resolución que les mencioné y que les tengo ahí arriba relacionada, que por esa falta de esa resolución yo motivé muchas órdenes de comparendo que no se impusieron. Ok. Dígame, doctor Sergio. No, listo, doctor, ya, muchas gracias. Entonces, yo entiendo, doctor Sergio, y sé que a veces es complejo en el tema de la defensa y es lo que se buscaba, lo que uno decía, bueno, pero ¿por qué no modifica? Porque sí, iban a modificar la norma como lo hicieron, pero ese tema no lo tocaron. Ese tema lo dejaron hasta más gravoso para el ciudadano, por lo que les manifiesto de que el ciudadano no sabe que tiene, porque esa es otra. La policía viene y le realiza el proceso verbal inmediato y a veces ni les dice las opciones que ellos tienen, que de informarles, mire, usted tiene 3 días para objetar, tiene 5 días para, para realizar el pago con pronto pago con el descuento del 50%, tiene 5 días para solicitar si la multa es tipo 1 o tipo 2, tiene 5 días para decir al inspector yo la quiero conmutar, o sea, yo sí cometí la conducta, pero la quiero conmutar, y entonces se cambia la multa por una participación en programas comunitarios de actividad pedagógica de convivencia. Eso no lo informa la policía. Entonces la policía no informa eso y el ciudadano viene y le dice a uno, no, pero es que la policía a mí no me informó. Es complicado porque uno no tiene, porque el ciudadano no tendría cómo demostrar que fue que la policía la verdad no le hizo eso. Por eso lo más recomendable es en un proceso policivo siempre estar grabando. Es más, incluso la policía tendría la facultad de grabar. Como ahí en las ciudades, por ejemplo, la policía graba el procedimiento con unas cámaras que tienen inmersas en una de las partes y ahí eso se puede solicitar también. Se podría solicitar como prueba, pero sí hay ese vacío en esta norma, en este código referente a ese tema de la apelación. Y por eso es que a mí, como inspector, cuando me apelaban un comparendo, se caía. O sea, se caía porque la policía no cumplía con los parámetros. Cualquier comparendo que apelaban iba para abajo. Y con la objeción y con el tema de la multa se aplicaba lo mismo, porque es que yo decía, bueno, si la única prueba que la policía implementa es la orden de comparendo, y esta orden de comparendo ya viene con vicios, viene con violación al debido proceso, ¿cómo yo voy a utilizar esa prueba, que es la única prueba que aporta la policía? ¿Cómo voy a utilizar esa prueba para imponer una multa? Y ahí, por ende, entonces, al declararse eso también, la multa como tal, la multa como tal no se aplicaba porque la prueba venía ya con vicios. Y eso también hay que mirarlo. Eso no lo miran muchos inspectores, porque la mayoría de los inspectores no son garantistas. Pero como le digo, por instancia de tutela se les ha ordenado a muchos aplicar esa valoración de los ciudadanos, de las manifestaciones, de lo que se hizo, pero más ha sido por vía de tutela que porque la norma como tal sea clara en esos puntos. Sí, claro, lo que pasa es que muchos inspectores de policía, o sea, se basan es que, según el Código Penal del Proceso, la orden de comparendo, que es una manifestación de una autoridad en ejercicio de sus funciones y que tiene más validez prácticamente que la palabra del ciudadano. Entonces ellos Exactamente. dicen, ellos se basan es en eso y ahí sí, como se dice, cogen y perjudican es al ciudadano como tal. Es así, Doc, o sea, eso lo manifestaban muchos inspectores y lo manifiestan de que la orden de comparendo es ley y si se dice así es porque la policía tiene razón, porque se firmó bajo la gravedad de juramento, porque está la firma del funcionario y por eso hay que aplicar de esa manera, pero no, la orden de comparendo es una prueba para uno como inspector para analizarla, esa prueba también se puede controvertir. En mis casos, por ejemplo, yo recibía muchos testimonios de personas que estaban allí en el momento que la policía adelantó el proceso. Les recibía pruebas y yo daba la orden de cuando se caía la multa por violación al debido proceso en la elaboración de la orden de comparendo, yo también decía que por ende la otra medida correctiva de competencia
de la policía o del comandante también sufría el mismo efecto. A ellos no les gustaba porque ajá, no había apelación y yo me metía con esta. Pero es que al yo considerar que la prueba como tal es violatoria, ¿cómo voy a dejar una medida correctiva en firme que ellos impusieron si como tal proceso se adelantó con violación del debido proceso? Pero como le digo, es eso. A veces es desconocimiento también de muchos colegas de que el derecho nos permite movernos en un ámbito muy amplio, muy grande, para el tema, por ejemplo, de cuando hubo esto de la pandemia, que se pusieron una cantidad de órdenes de comparendo. Como inspector, ¿qué hice yo? Yo apliqué los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Y yo la multa la quitaba. Dejaba una sola medida correctiva, dejaba la de participación, pero la multa la quitaba por considerarla que no, pues no iba al caso. Había veces que el ciudadano salía, por ejemplo, a llevarle comida a otro familiar que estaba en otro lugar. O había casos donde el ciudadano salió para comprar un medicamento y me lo demostraba con facturas. Y por eso muchas veces aplicaba estos principios que lo faculta. O sea, el código faculta que uno se mueva, a que uno se mueva por él, a que uno aplique muchos derechos, mucha normatividad, muchos principios fundamentales, pero no se implementa. Y por eso, Doc, le digo que la mejor defensa a veces contra todo eso, y es como ha pasado, como le pasó a muchos colegas, porque gracias a Dios a mí no me pasó por lo que le digo, por cómo lo implementaba yo, era que las órdenes de comparendo se la tumbaba directamente pues, por medio de tutela por violación al debido proceso. Entonces, lo ideal sería grabar el procedimiento, pero ya si esto no se puede grabar, se pasaría al tema de que si uno considera que le vulneraron su debido proceso, presentar tutela en contra de, en este caso, de la estación de policía que adelantó el proceso como tal. Y le aseguro que esos procesos se ganan, porque el juez sí entiende, el juez sí comprende cómo debe aplicarse la norma. La policía, como les recalco, ellos no saben a veces que están agotando un proceso. Entonces, Ok, Entonces vamos a esperar un momentico, a suspender unos 15 minutos para continuar con el otro proceso. No sé si les parece. Sí, sí, Doc, perfecto. ¿Colgamos o nos quedamos ahí? Vamos a quedarnos aquí. Voy a quedarme aquí también con la cámara apagada hasta a las 11:30. Regresamos entonces. Eso, breve, perfecto, sí, señor. Bueno, que estén bien. Bueno.